sol llega a se oscurecer y no brillase más. Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, que a su mansión Él me llevará. Si el sol llega a se oscurecer y no brillase más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz, el amor y el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Con mucha humildad y siguiendo en esa comunión con toda la Iglesia, con todas nuestras familias que se encuentran en sus casas, en sus hogares, con mucha humildad y confianza en ese Dios misericordioso, acerquémonos a Él pidiendo perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Esta Eucaristía vamos a pedir por las familias. Señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Esparza Soto, Padre Horacio, Padre Guillermo, Padre Jordario, todos los sacerdotes, Ortiz de Lira, Ortiz Murillo, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorrito Ortiz y su esposo Felipe, Sergio y Amelia, Diego, Jared, Santiago Lauro, Juanita Santiago Lauro, Gonzaga Santiago, Torres Mota, Carrasco Reyes, Reyes Guzmán, María Cristina Guzmán Soria, por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Briano, sacerdotes, Leonardo Ortiz Montoya, Pedro Reyes Guzmán, Luz Murillo Vital, Jorge Chavarría, y por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Gonzalo Esparza Benítez,
Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Ánimas del Purgatorio, Jacobo Ávila Esquivel y Morales Galindo, don Víctor. Seguimos pidiendo por todos los enfermos, víctimas de este virus, por todos aquellos que han muerto, por los que han perdido un familiar, por todos los que tienen temor y desconfianza en el Señor, para que depositen toda la confianza en Dios Padre, para que tengan la paz en sus corazones. Y de una manera especial pedimos por don Rafa, por su salud y por todos y cada uno de nosotros. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que purificados de toda mancha de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarán Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti, a tus descendientes, les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo a Abraham: cumple, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, su portento y oráculo. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza percatada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciere. El Señor nunca olvida sus promesas. Nos ponemos de pie. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús.
hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria, Señor Jesús. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por los demonios. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, dice el Evangelio de San Marcos. Después de que curó Jesús a la suegra de Pedro. Hermanos, esto nos enseña una vez más a depositar toda nuestra confianza en Jesús. Toda nuestra confianza en Jesús. Ciertamente hemos leído el pasaje del Evangelio no del día, lo hemos tomado del domingo quinto ordinario, pero es la palabra de Dios y es viva y es eficaz y es palabra de vida y es palabra que sana, palabra que salva al hombre. Y vemos, hermanos, una vez más a Jesús muy humano, que se conmueve ante el dolor de los demás. Vemos a un Jesús muy humilde, lleno de amor, no como los judíos, como los fariseos, como los escribas o saduceos mismos, sino que vemos a un Jesús lleno de amor, lleno de humildad, conmovido ante el dolor. Y bueno, tampoco vemos a un Jesús lejano, a un Jesús muy cercano a una realidad. El pasaje del Evangelio nos habla de una realidad, de una cultura, de una necesidad muy particular. Jesús, al salir de la sinagoga, ¿qué hacía en la sinagoga Jesús? Enseñaba, predicaba y anunciaba que el reino de los cielos estaba cerca. Les anunciaba un reino de amor, de justicia y de paz. Pero ya cuando sale Jesús de la sinagoga, lo vemos hoy, no sale solo. Dice que sale Santiago y Juan
de la casa de Simón y Andrés, a casa de Simón y Andrés. Jesús no va solo. Jesús siempre se hace acompañar de nosotros. Curioso, ¿verdad? Que Jesús se haga acompañar de nosotros. Y no es que le hagamos así como digamos la falta necesaria. Él es el que nos hace falta a nosotros. Sin embargo, dice el Evangelio que fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. Tal vez a visitarlos. Tal vez porque esa tarde no los había visto, ese día no los había visto. Jesús quería estar con sus amigos. Él los había llamado a los 4, eran los primeros que había llamado. Jesús se sentía hasta ese momento así muy identificado con ellos. Por eso, Santiago y Juan lo acompañan a casa de Simón y Andrés. ¿Qué platicarían en el camino? Yo quiero que en el camino, mientras que iban los tres, iban platicando de lo que en la sinagoga se había dado. Y tal vez ellos le preguntaban a Jesús, ¿qué les dijiste? ¿Y viste la cara de aquel? ¿Y viste la cara de aquel otro cuando tú les decías o nos decías? Qué maravilloso es el Señor, y qué sencilla, qué humilde su enseñanza. Se hace acompañar de usted, se hace acompañar de mí, de nosotros. Volvemos, no que necesite que estemos con Él, nosotros necesitamos estar con Jesús. Lo ocupamos hoy, como cada día, y lo ocupamos que esté en nuestras vidas, en nuestros hogares. Dice la palabra del Evangelio que la suegra de Simón estaba en cama, pero Jesús no iba así como a ver a la suegra de Simón. Jesús iba con sus amigos. Sin embargo, se encuentra con esa realidad. Hoy también la iglesia está con esa fiebre, está con ese dolor, está con esa enfermedad, está con esos miedos, está con esa incertidumbre, está con todo eso que le hace estar siempre, ahora sí, temblando, cuando no se hay fe. Pero cuando se hay fe, sí hay cuidados, pero la confianza en que Dios lo puede todo. Dice que cuando llegó a la casa de los amigos de Simón, de Andrés, estaba en cama su suegra. Él aún no la veía. Sin embargo, en cuanto llegó a la puerta, le avisan a Jesús que la suegra de Simón está en cama, y le dicen las características: tiene una fiebre muy alta. A Jesús no le interesa eso, que tenga fiebre. Hacia Jesús no le interesó el leproso tocarle su mano. Dice, a Jesús no le interesó que la mujer pecadora se bajara a sus pies y los tocara y los bañara con sus lágrimas. Si a Jesús no le preocupó escupir en la tierra y hacer barro y ponerlo al ciego de nacimiento. Si a Jesús no le preocupó el hedor que podía transmitir ahí la tumba de Lázaro, con mayor razón la fiebre que tenía la suegra de Pedro. La palabra es maravillosa, le avisan a Jesús y Él se le acerca, porque a veces, hermanos, nosotros tenemos miedo a acercarnos a Jesús y decimos, ¿cómo le vamos a pedir? ¿De qué manera le vamos a hablar? Vemos a un Jesús muy lejano, a un Dios muy lejano, pero cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, nos encontramos con que Jesús es el más cercano, con que Dios es el más próximo a nosotros, y de que es fácil hablarle y es fácil sentirle. Por eso, cuando Jesús se le acerca, aquella mujer no tiene miedo de contagiarse, ningún miedo. Estaba hirviendo en temperatura, estaba en cama, estaba delicada. Sin embargo, Jesús le toma de la mano como se la toma a usted y a mí, nos la toma. Y entonces Jesús nos sana. Le ha tomado de la mano a aquella mujer y entonces la levantó. La toma de la mano y la levanta. Qué hermoso es Jesús. Tomándola de la mano, la levantó. No le dijo, hazlo tú sola. No, Él la ha levantado. Jesús se ha acercado a ella, ha ido a la casa a visitarla. Iba con los amigos, iba con Simón y Andrés, que estaban en casa. Yo digo que los extrañaba. Yo digo
que cuando iba Santiago y Juan, iban platicando y tal vez se decían, maestro, ¿te diste cuenta que hoy no los hemos visto? Y Jesús les decía, pero vamos a caerles de sorpresa, vamos a llegar hasta donde están, vamos a llegar a visitarlos, pero se encontraban con una situación, con una realidad. No habían ido a ver al Señor porque estaban cuidando a la suegra que se encontraba delicada. Eso estaba haciendo Pedro ahí, la estaba cuidando. Por eso no abandonaban la casa, porque se encontraba enferma la suegra. Jesús le ha tomado de la mano, la ha levantado. En ese momento se le quita la fiebre y se puso a servirles. Señala que cuando Jesús te toma, me toma de la mano, nos levanta, nosotros debemos de servirle con toda la humildad y servirle sin decirle nada. No hemos escuchado que la mujer enferma le haya dicho, Señor, sáname, o que le haya dicho, Señor, gracias, o que le haya dicho nada. Simplemente ella se puso a servir. A los discípulos les decía, miren, hagan lo que dicen los fariseos, porque lo que los fariseos decían era maravilloso, pero no hacían ellos las cosas, nada más daban órdenes. Sin embargo, esa mujer enferma, con fiebre, delicada, moribunda, Jesús la toma de su mano, la pone en pie, está sana e inmediatamente ella se pone a servirles. A ustedes que están en casa, también el Señor les pide que se levanten y los levanta, que no tengan miedo, que no tengamos miedo. Esto va a pasar, que esos momentos de intimidad en la familia sea para orar, sea para decirle al Señor, aquí quédate con nosotros, o bien decirle, mira, a Jesús le dijeron que se encontraba enferma la suegra de Pedro. Que tú y yo también abramos la puerta a Jesús y le digamos, mira, aquí en la casa, en el hogar, está un esposo enfermo, una esposa enferma, unos hijos necesitados, una familia desquebrajada. Entra tú, Señor, para que en este tiempo en que vamos a estar juntos, los matrimonios se perdonen y se amen, para que los que tienen sus empresas, sus trabajos, no se desanimen, que si los pajarillos del monte no cultivan la tierra y no se mueren de hambre, y los lirios del campo, de los mares, de los lagos, tampoco tejen, hilan sus colores y son los más bellos. Imaginémonos cómo y qué no hará el Señor por nosotros. La suegra de Pedro se levantó y puso a servirse, a servirles, servirse porque el Señor la había sanado. Y digo servirse porque primero ella se sirvió de la gracia que había recibido de Dios, la fortaleza. En cuanto la toma de la mano y la levanta, se le quitó el mal. Qué maravilloso, hermanos, en que ustedes y yo esta noche también le abramos a Jesús la puerta, que encendamos la luz, que pongamos un altar en la casa, que nos postremos ante su presencia, que nuestro rostro toque tierra y digamos, Señor, este soy yo, también lleno de fiebre, este soy yo, necesitado de tu misericordia. O bien, Señor, en casa, en hospital o en cualquier lugar, en la cárcel, está un enfermo y alguien que sufre, que tiene hambre, que tiene preocupación. Señor, entra a sanarlo. Dice que al atardecer, dice el Evangelio, al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por los demonios. Claro, es que ya se habían dado cuenta que aquella mujer estaba muriendo y el Señor la había tocado y la había sanado. Qué hermoso va a ser que después de unos días este templo se vuelva a llenar y le traigan al Señor, le lleven al Señor los enfermos, los endemoniados, que no va a haber poseídos, pero que le lleven al Señor, que le traigan al Señor los enfermos, y que se diga eso, todo el pueblo se apiñó a la puerta. Cuando vengan y nos juntemos en la puerta, y le digamos, Señor, ya regresamos, Señor, aquí estamos, y entonces vamos a descubrir que Él jamás se ha ido de nuestra vida, que hoy que estamos nosotros en cuarentena, que estamos en casa, hoy el Señor ha ido como fue aquella tarde a la casa precisamente de Simón y de Andrés. Hoy el Señor va a ir con nosotros y todos los días
Todos los días va a ir. No solamente esta tarde, no solamente esta noche, pero también, hermanos, que cuando el Señor ya nos dé la total liberación de esta tristeza, de esta pandemia, de este susto, entonces alcancemos a venir y le digamos: Señor, apiñados a la puerta, aquí estamos. Y le traigamos los enfermos, los desanimados, los desalientados, pero le digamos: Señor, venimos con toda la fe y con toda la esperanza. Es decir, hermanos, el Señor Jesús hoy vuelve a ir a todos nuestros hogares. El Señor Jesús vuelve a ir a todas nuestras casas. Hoy, en la casa de usted, ahí en donde está, frente a ese altar o frente al televisor donde estamos celebrando esa Eucaristía, o donde usted la está viendo, ahí el Señor le está diciendo también: levántate como levantó a esa mujer, y dándole la mano para decir: no tengas miedo, no tengas miedo. Jesús esa tarde curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero dice la palabra del Señor, pero no dejó que los demonios hablaran, porque ellos sí sabían quién era Él. Esa tarde, yo creo que también esta tarde el Señor a ustedes y a mí nos va a sanar del desánimo, del desaliento, del cansancio, hasta de la falta de fe, porque algunos están temerosos, y yo les digo: no tengan miedo, tenemos un Dios que es poderoso y que es misericordioso. No tengamos miedo, es el momento de orar y de postrarnos ante Jesús, y es el momento, hermanos, precisamente de que sintamos cómo Él expulsa esos miedos, que no es otra cosa más que los demonios que nos quieren atormentar y apartar de Dios. Esta tarde Jesús entrará a nuestras casas. Pues, hermanos, el Evangelio nos invita a seguir orando. Nos invita cuando dice que de madrugada, cuando aún estaba muy oscuro, cuando la noche estaba muy oscura, Jesús se levantó, se va a ese lugar solitario, solo, donde se pone a orar. Es decir, en la oscuridad de nuestra noche, en la oscuridad de nuestra vida, en la oscuridad de nuestras tristezas, y donde no hay respuestas a tantas preguntas, el Señor Jesús se encuentra orando con el Padre misericordioso. Hoy Jesús va a dejarnos solos, pero para irse a hablar con Papá Dios. ¿De qué hablarán? Pues en ese lugar solitario, seguro estoy que Jesús le va a decir a su papá: papá, he venido de visitar los hogares, y ahí te han hecho presente, y ahí se han abandonado a tu misericordia, y ahí han invocado tu nombre, y ahora vengo a decirte que esta oscuridad tenga luz, que esta oscuridad sea vencida con tu claridad. Es decir, hermanos, nada está perdido, absolutamente nada. Tenemos a un Dios misericordioso, donde Jesús se pone a orar, y a ustedes y a mí también nos invita a la oración. Él se aparta a un lugar solitario, señal de que es el momento de orar, señal de que es el momento de postrarnos. Y no vamos a decir: en el templo no se puede, no, pero en su casa sí se puede. Que el papá y la mamá se postren, y los hijos juntamente con ellos, y recen un Padre Nuestro y un Ave María, e invoquen al Espíritu Santo, y se dejen llenar del amor de Dios, y dejen que Él los llene de su gracia y de su paz, y los bañe con su sangre preciosa. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ahora cada hogar, cada casa es una iglesia. Siempre lo ha sido y lo es, pero hoy es una iglesia en donde el papá y la mamá deben hacer presente a Cristo. Pues, hermanos, yo creo que cuando a Jesús lo buscaban los discípulos, los más allegados a Él, no era para otra cosa, era para acompañarlo. Se sentían abrigados también por Él, era para sentirse acompañados y protegidos. Dice, una vez que lo encontraron, le dijeron: Señor, todos te andábamos buscando. ¿Quiénes? Los 4, y aparte toda la muchedumbre. ¿Para qué? Pues para ser sanados. ¿Para qué? Para ser fortalecidos. Pues ahora ustedes y yo, hermanos, los que están en casa, los que estamos aquí, les invito a que busquemos a Jesús. Hay que buscarlo, y lo vamos a encontrar ahí, en el Santísimo, solo, hablando con el Padre Eterno por nosotros. Pues, hermanos, vamos a pedirle al Señor su gracia,
y que este día, jueves sacerdotal, todos los templos de la Iglesia Universal, todos los templos, alabemos a Dios y que los sacerdotes les anunciemos también con amor de que Cristo está vivo. Oren por todos sus sacerdotes, por el Santo Papa, por sus obispos, pero sobre todo, hermanos, oremos por la santificación de esta Iglesia y por la paz. Así vamos a presentar nuestras necesidades hoy al Señor. Padre bueno, con humildad imploramos tu misericordia y pedimos tu gracia. A cada invocación vamos a decir: Padre, escúchanos. Te pedimos, Señor, por los que están en la pobreza y exclusión, para que los cristianos seamos sensibles ante esta realidad que sufren muchos hermanos nuestros, que denunciemos esta situación injusta y se sientan acompañados. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos los que padecen hambre y cualquier forma de necesidad, roguemos al Señor. Por los que viven lejos de su familia y de propio ambiente, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los cristianos, para que trabajemos sin descanso por instaurar en el mundo la justicia que puede llevar a una paz estable y duradera, roguemos al Señor. Por nosotros, que estamos reunidos en la celebración de esta Eucaristía, para que seamos en nuestro entorno testigos de fraternidad y generosa solidaridad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Vamos a orar por todos los enfermos que se encuentran en hospitales a causa de este mal que nos aqueja. Y también por todos los médicos, enfermeras, que atienden con celo a los enfermos para que Dios les dé fortaleza y paz. Oremos. Por nuestras familias, por cada uno de nosotros, para que unidos a la Iglesia de los hijos de Dios, seamos un cenáculo de amor. Oremos. Padre, escúchanos y concédenos lo que confiamos a tu infinita misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia.
Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. El que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues,
Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahí en casa, les invito a que si está la familia, cantemos esa oración que el mismo Jesucristo nos enseñó, y que la cantemos con toda la fe, sabiendo que así como levantó a la suegra de Pedro, y así como entró a su casa, entre esta noche a nuestra casa, nos tome de la mano, nos sane, nos levante. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
para la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos damos ese signo sincero de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Ya no es pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo, contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va a inundar con todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar, mi Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo,
¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador? Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a dejar que Jesús entre a nuestra casa, nos tome de la mano a los que estamos enfermos o afligidos y nos ponga de pie. Pero vamos a dejarlo que entre a nuestras casas, a nuestros hogares, para que le hagamos un campito. Y una vez que nos ponga de pie Jesús, entonces vamos a ponernos a servirle. Que esta noche nos postremos ante Jesús. Que esta noche oremos ante Jesús. Le pidamos. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de ese sacramento y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús.
enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has ganado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, tu nombre suena más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior, que me ama en silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.
quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salado al torso y me has querido. Es imposible conocerte y amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has salado al torso y me has querido. Es imposible conocerte y amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Es tu presencia que me da la vida. Es tu palabra que me segmenta en ti. Es tu presencia que me da la vida. Es tu palabra que me segmenta en ti. Tú eres mi boca, tú eres mi Dios, Señor Jesús. Es tu presencia que me da la vida. Es tu presencia que me da la vida. Es tu palabra que me cimenta en ti. Es tu presencia que me da la vida. Es tu palabra que me segmenta en ti. Tú eres mi boca, tú eres mi Dios, Señor Jesús. Es tu presencia que me da la vida. Tú eres mi boca, tú eres mi Dios, Señor Jesús. Es tu presencia que me da
la vida. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni con